Hola, es un gusto poder hablar con ustedes, poder traspasar las barreras y conectarnos para tener un tiempo muy íntimo con la palabra. Mi nombre es Diana Luisa Mota Galindo. Padre, gracias, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de hablarte, de sabernos en ti y por ti. Jesucristo, muchísimas gracias por haber obedecido de tal manera que nos diste libertad y vida eterna. Gracias por esa muestra de amor tan grande. Gracias porque nos pusiste un gran ejemplo. Gracias porque el Espíritu Santo queda con nosotros y en nosotros. Y es a través de Él que nos presentamos en este momento, entregándote todo aquello que nos pudiera estorbar para poder escuchar tu palabra, para poder escucharte, Padre, para poder recostarnos sobre tu corazón y escuchar tu latir. Padre amado, que sea a través de Cristo Jesús que esta palabra obre en todo nuestro ser y dé fruto digno de un hijo tuyo. Te lo pedimos con todo entendimiento y con todo nuestro ser, en el precioso nombre de quien vive en nosotros y que es Cristo Jesús. Amén. El día de hoy quiero compartirles que es la hora, es el tiempo, es entre tú y yo. Es entre tú y yo, refiriéndonos al Padre y tú. Nuestro tema va a ser la oración. Nuestra base bíblica es el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al versículo 17. La raíz que da origen a la palabra oración nos permite comprender que existe un discurso que se completa con palabras que enuncian acciones, verbos. Esto es, cuando nosotros nos acercamos a orar o hablamos con alguien, la realidad es que nuestras palabras se van a comprometer y van a implicar que nosotros vamos a dar, así como vamos a recibir. Un ejemplo, nos acercamos a orar y reconocemos que Él es el Todopoderoso, el Majestuoso. Presentamos nuestra oración: Señor, henos aquí, permítenos, queremos. Estas son acciones, son verbos. Esto quiere decir que tú te comprometes en la misma oración con el Padre. Las palabras accionan y emiten mensajes con la intencionalidad de ser escuchados y ser transmitidos fielmente. Entonces, la oración nos implica fe, obediencia, entendimiento, callar y saber escuchar para entonces meditar. Jesús es el verbo. Por Él, las peticiones al Padre son hechas. Recuerda que Él está sentado a la diestra del Padre y es ahí donde Él toma el lugar para poder intervenir por nosotros. La oración implica congruencia entre las palabras y nuestros hechos. No podemos acercarnos con la duda. Eso implicaría que no existe fe. Y recuerda, la fe tiene que tener la certeza de que estamos delante del Padre y que Él nos escucha, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, los hechos tienen que respaldar esa fe. Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. La fe traspasa la emoción y la razón que puede justificar las acciones y decisiones que toma el ser humano. Nos llega a pasar que cuando estamos en alguna situación que es compleja, que no nos es sencilla, que nos vertimos al Padre en la oración, y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, la angustia, la tristeza, a veces el enojo, que son emociones, impiden que podamos ser transparentes en nuestra fe. Se posicionan primero estas emociones y entonces es muy complicado que la fe opere. El Evangelio de Juan en el capítulo 13, versos del 36 al 38, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti.
Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro, en su ímpetu, en su emoción, le preguntó a Jesús por qué no podía seguirlo. Inmediatamente Jesús contestó, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. ¿Por qué no podía ir Pedro con Jesús? Porque Jesús tenía que ser glorificado y preparar morada, no solo para Pedro, sino para todo aquel que cree en él. Algo bien interesante. Si tú observas, Pedro y sus discípulos convivieron con Jesús mucho tiempo. Lo escuchaban, lo seguían, dejaron todo por él. Sin embargo, observamos que hubo muchos actos en los discípulos en donde la emoción estorbó. Pero interesante es observar que Jesús, en la condición de ser humano, permaneció de un temple. ¿Qué lo sostenía? La fe en el Padre y la certeza de querer cumplir propósito. Ello le llevaba a obedecer al Padre. Esto permitió que Jesús tuviera una comunión con el Padre diaria. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús estaba preparándose para ir y tener un lugar especial para ti y para él, preparando morada. No podemos llegar a un lugar sin tener los elementos necesarios. Jesús decidió tener la condición que tú tienes hoy para poder entonces poner en práctica lo que el Padre le decía día con día. Está registrado que día con día se retiraba, hablaba con el Padre, lo escuchaba y al escucharlo se acercaba después a la necesidad de la gente y hablaba lo que papá le decía. Se nos complica a nosotros hablar lo que papá dice porque batallamos con las emociones, pero hermoso ejemplo tenemos en Jesús. Él lo logró y es a través de Él que lo podemos lograr. No estamos solos, el Espíritu Santo está. Es tiempo de práctica. Es un tiempo entre tú y el Padre para que te empiece a hablar. Pedro y ningún otro de los discípulos percibían las cosas espiritualmente. Era necesario que se manifestara el acto completo de obediencia de Jesús en la cruz. Fíjate en dónde se culminó ese acto de obediencia, en la cruz. Jesús le da seguridad a Pedro al declarar, me seguirás después. Eso implica que en ese después había un proceso. Ese proceso que estás pasando tiene un propósito preciso. Que tu oración no sea que ya termine. Que tu oración sea, Padre, heme aquí, háblame. ¿Qué hay entre tú y yo? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Háblame. Que los mandamientos sean mi delicia. Que los mandamientos me inspiren a la obediencia. Que Jesucristo sea mi propósito a seguir. Que la fe tome acción en el Verbo encarnado. Ahí, yo te quiero preguntar, entonces, ¿cuánto tiempo hablas con Él? ¿Cuántas veces al día hablas con Él? ¿Cuánto le conoces? Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14, del verso 4 al 7. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, le dijo Tomás. Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le has visto. Jesús enseñó y habló a la gente con perfecto conocimiento de su naturaleza como hijo de Dios. Tenía una relación, una comunicación estrecha con el Padre. Por su obediencia, Dios siempre le respaldó. Aquí lo interesante de la obediencia de Jesús es que está sustentada en el amor, no en el deber ser como una obligación. Él tenía muy claro el propósito por el cual vino, y Él vino por amor. Y por ese amor, Él obedeció hasta la muerte de cruz. ¿Tú crees que la emoción no lo invadió? ¿Tú crees que no sintió temor? Pero Él permaneció. Y hoy te puedo decir que me impresiona el amor que Él nos ha tenido. Por eso obedecía, por eso el Padre lo respaldó, porque lo conocía. Jesús hablaba con diversas personas, las cuales tenían diversidad de problemáticas. Se retiraba para orar, para buscar consejo y dirección de su Padre. Toda la carga que había sido puesta en Él, la descansaba en Dios. Por eso Él dejó escrito que quienes estuviéramos cargados, cansados, nos acercáramos a Él y Él traería descanso, porque Él ya lo vivió con el Padre. Él está sentado a la diestra. ¿Qué le decía? ¿De qué hablaba el Padre con Jesús? Jesús vivía en obediencia total y en fe, porque sabía que Él era el reflejo del Padre, se sabía uno con Dios. Te quiero dar un ejemplo que es muy común entre nosotros como papás, o a lo mejor te vas a acordar cuando eras niño y me gustaría que lo pudieras vivenciar así. Nuestros hijos aprenden a sonarse o limpiarse la nariz porque nos ven hacerlo o por explicación y en ocasiones por práctica. Hay pequeños que tardan en hacerlo. ¿Por qué crees que sucede esto? Te voy a sugerir algunas razones. Una muy importante es que el cerebro tiene que conocer y controlar la acción de sacar el aire por la nariz, en el entendido de haber inhalado aire previamente. Algunos pequeños tardan en lograr controlar la sonada de los mocos porque papá o mamá lo hacen por ellos. ¿Debido a qué? Te voy a dar 3 sugerencias. La falta de paciencia. Esto es, ay, este chiquillo, esta chiquilla que no lo logra. La falta de oportunidad. Esto es, andamos tan a la prisa. Ven, te suenan los mocos. Mira qué nariz traes. La falta de reconocimiento de capacidad. Ay, es que no aprendes, ya te dije, hacia afuera y el niño hacia adentro. Son algunas de las razones por las cuales nuestros pequeños no aprenden a sonarse. El efecto de no tener ese logro puede provocar en los pequeños, sacar los mocos con los dedos. Acto seguido, buscar en dónde embarrarlos. Siguiente efecto, tragarlos o jalar y jalar hasta esconderlos. Pero es algo que sucede. Como es incómodo y no hay un trapito o un pañuelo, un papelito para sonarse o no sé sonarme, muchos se dan los pequeños y jalan los mocos porque no quieren que se vean, porque son incómodos. Otra acción que se tiene es untarlos en la manga de la ropa. ¿Cuántos niños no hemos visto que el moquito está colgando y entonces, a falta de práctica o de papel, la manga? Y como ven la manguita embarrada, entonces no quieren que se vea esa mancha y se van a la espalda y lo embarran. Quieren esconder esa mancha. Dejarlos escurrir y limpiarlos con la lengua es otra opción. Pero los chiquitos lo que quieren es que eso no se note, no se vea. Es evidente que existe una falta de conocimiento de cómo sonarse, necesario para la vida diaria. Es un ejemplo muy sencillo, pero como eso, muchas cosas que se convierten en hábitos
que nos impiden una buena relación. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La palabra conocimiento en su origen refiere a saber o tener noción para poder decidir en relación a lo que se enfrenta. La palabra conocimiento implica develar, es decir, quitar o recorrer el velo que cubre lo que se desea ver. ¡Ve qué increíble! Imagínate que somos como los caballos, que nos toca ver que los ponen a caminar, a circular por donde pasan muchos autos y les ponen esas tapaderitas, no sé cómo se llaman, para que ellos no se espanten y no se distraigan al ir caminando. Y nosotros tenemos la oportunidad día con día de recorrer eso que nos impide saber quiénes somos, actuar como sabemos, hablar como sabemos, escuchar como debiéramos escuchar. El conocimiento nos permite el acceso. Yo te pregunto, ¿quién vino a correr el velo? Tenemos la respuesta inmediata, ¿verdad? ¿Quién vino a quitar todo estorbo para que tú y yo pudiéramos creer y obedecer? ¿Quién es el Verbo? Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Te quiero mencionar dos cosas importantes. El velo fue rasgado en el templo. Esto quiere decir, ya tenemos acceso directo. Ya no hay nada que nos impida acercarnos. Y eso se logró solamente por el sacrificio de Cristo. Jesús clamó. Hay cosas bien importantes que entender en la oración. Hay momentos en que gemimos y el gemir se caracteriza porque va inundado de dolor. Todo el ser, todo el cuerpo se duele y no puede emitir palabras, solamente un quejido de dolor, de ayuda. Es como cuando tú llegas al hospital con un problema de una peritonitis, una colitis, que en ocasiones sientes que se te revienta algo, un problema de apéndice, de riñón, dolores intensos en donde el cuerpo, el cerebro registra que pareciera que ya no se puede soportar más dolor. Hay momentos en que nos acercamos así al Padre. La diferencia del clamor, como Jesús nos lo enseñó, es que el clamor está dotado de conocimiento y sabe a quién se dirige. El clamor implica un compromiso del Padre con nosotros los hijos y de nosotros los hijos con Jesucristo. Porque sabemos que a través de Jesucristo tenemos entrada, acceso directo, hay conocimiento. Por eso podemos clamar y solicitar que se haga la voluntad perfecta, como lo hizo Jesús en el Getsemaní. Qué tremendo momento. Jesús ya sabía lo que iba a vivir, desde que inició lo sabía y aceptó llevar el proceso para que todos miraran que era posible, para que todos miraran cómo se relacionara con el Padre, para que todos miraran cómo se retiraba y oraba con el Padre. Era una relación íntima. Cuando Él se postró en el Getsemaní, queda registrado que sudaba gotas de sangre. Médicamente nos han explicado, ya en varias ocasiones hemos escuchado, que cuando esto sucede es que hay tal tensión, el cerebro, todo el sistema nervioso central está informando al cuerpo. Hay conciencia de que hay un riesgo y entonces el cuerpo
da una manifestación física y se revientan los vasos capilares y sale sangre. ¿Qué sintió Jesús? Solo Él y el Padre lo saben. Pero en ese momento, cuando el ser humano dijo, si se pudiese, si no pudiera yo pasar por esto, pero el Espíritu le habló y en el Espíritu contestó, mas no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Clamar implica que tú y yo sabemos a quién nos acercamos. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús vivió entre los hombres, hecho hombre incorruptible, por amor a nosotros, para enseñarnos que por medio de la obediencia podemos volver a participar de la naturaleza divina con la que el Padre nos creó. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, porque obedecía a Dios y practicaba la fe día con día. Jesús tenía la naturaleza divina. En el momento en que Él estaba entre los hombres, Él la poseía, Él la creía, la obedecía, la accionaba. Era el Verbo encarnado. La oración de Jesús era de tiempo indefinido con Dios Padre. Era ahí y solo ahí en donde recibía indicaciones, inspiración, revelación, se fortalecía en fe y obedecía. Él andaba entre mucha gente problemática, con mucha necesidad, y él necesitaba estar saciado, lleno. ¿Quién lo podía llenar si no era el Padre? Para poder reflejar al Padre, para tener esa inspiración que le diera amor, determinación, ejercicio de la autoridad, revelación. Solamente era el Padre. La mansedumbre y la humildad son parte de la naturaleza espiritual de Jesús. Estas características fueron importantes para alcanzar su propósito. Ahora, nosotros participamos de la naturaleza de Cristo Jesús. Por lo tanto, el ejercicio de la obediencia y la fe debe ser evidente todos los días. La mansedumbre y la humildad también deben de ser parte de la naturaleza divina que nos fue restaurada a través de Él. No olvides esto, porque esto nos llevará al fiel cumplimiento de nuestro propósito en Dios. Recordemos que cuando Jesús inició su ministerio, recuerda bien, el Espíritu Santo reposó en Él. Dios lo respaldó y reconoció como su Hijo amado, en el cual se complacía. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 8 al verso 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera, creedme por las mismas obras. Por su naturaleza divina, a Jesús le era necesario presentarse, comunicarse y escuchar al Padre. Jesús sometió por completo su condición humana al Padre. Día con día buscaba hablar, escuchar y obedecer al Padre. Esto le permitió establecer en ese momento el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Jesús encarnó, vivió el reino de Dios. Dio testimonio del Padre, habló de Él y de su reino. Jesús no hablaba de Él, no se gloriaba a Él, siempre glorificó al Padre. Jesús cumplió el propósito para el cual fue enviado y fue glorificado en la cruz del Calvario. La unción lo otorgó el Padre.
seamos la esposa que honra y glorifica al Padre en el Hijo. El Padre respaldaba, fortalecía, hablaba e instruía solo a su Hijo Jesucristo, porque a través de la obediencia, Él manifestaba la naturaleza divina, la naturaleza del Padre. Jesús nos dejó esta enseñanza. En todo tiempo debemos buscar al Padre a través de la oración y de la lectura de su palabra. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién lo va a hacer? Él, Jesús. ¿Para qué? Para glorificar al Padre. Leímos que Él se adelantó para hacer morada donde íbamos a poder estar. Él ya está. Lo que pidamos en su nombre, conforme a su voluntad, Él lo hará. Porque ¿sabes qué? El único que es glorificado es el Padre. El privilegio que tienes tú al orar e interceder por alguien es que eres escuchado. ¡Qué hermoso privilegio! Cuando tú abres tu boca para interceder por alguien, eres escuchado. Cuando tú te acercas porque crees, el Padre es honrado y el Hijo glorifica al Padre. Jesús desea honrar y glorificar al Padre en sí mismo, de tal manera que lo que pidamos conforme a la voluntad, Jesús y solo Jesús lo hará porque desea honrar a su Padre y nos quiere presentar aprobados ante Él. Jesús nunca dejó de reconocer y sujetarse a la autoridad de Dios. Jesús sabía exactamente qué hacer porque su relación con Dios era íntima a través de la oración. Él hacía lo que el Padre le decía. Recuerda bien eso. No hacía ni más ni menos. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Jesús oró a Dios para que viniera el Espíritu Santo sobre sus discípulos y todos aquellos que le amaban y le obedecen. Jesús fue bautizado, fíjate bien, antes de iniciar su ministerio. El Espíritu Santo reposó física y visiblemente en él. Dios lo reconoció y lo mencionó como su Hijo amado en quien se complacía. Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra Cristo proviene del latín Christus, que en latín equivale a untus, esto es untado, ungido. El ungido era llamado en hebreo Mesías, traducido del hebreo es Mesías, que significa el que ha sido ungido para ser declarado rey. Jesús envió al Espíritu Santo a nosotros, a su iglesia, a su futura esposa. No se lo dio a toda la humanidad. A ti y a mí nos dejó al Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra de Dios nos confirma la tarea del Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, verso 26.
Y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sabemos que era necesario y bueno que Jesús se fuera para que viniera el Espíritu Santo a cumplir una de las tareas que le fue asignada. Jesús, el ungido de Dios, fue crucificado y resucitado. Por medio de él hemos sido ungidos. Somos hijos igual que él y el Espíritu Santo está en nosotros si hacemos la voluntad de Dios. Gran desafío tenemos. Dios sigue hablando a su pueblo. Estamos atentos a su llamado. Respondamos. Nuestra tarea es estar en constante comunicación con Dios a través de la oración. Ya no tardemos. Reflejemos la naturaleza de Cristo. Él fue manso y humilde de corazón. Nos dejó la promesa de que cosas mayores haríamos. Vamos a concluir juntos. La oración alineada a la voluntad de Dios es un acto de fe que compromete al Padre con el Hijo y al Hijo con el Padre. Ellos ya lo hicieron desde la eternidad. Es sumamente importante que nosotros seamos congruentes en ambos roles. Exige un acto de fe, compromiso y de amor. La oración es para conocer al Padre y para que Él nos conozca. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuidemos el hablar, pero en la intimidad con el Padre, Él ya sabe qué hay en el corazón. Pero es importante que nosotros lo hablemos porque nos compromete. Pero ahí, antes de vertir cualquier cosa, si te esté estorbando alguna emoción, no tardes, entrégala para que eso no inunde. Que si es la angustia no estés, es que Padre, no. Descansa en Él para que entonces puedas abrir tu corazón y alabarlo. Y Él sea glorificado en eso que te está estorbando, que te está dañando. Para que Él dé respuesta, pero que nada turbe el corazón. La oración produce en nosotros mansedumbre y humildad, sujeción a la voluntad de Dios para cumplir sus propósitos. Somos cristianos porque seguimos la causa de Cristo. Hemos sido ungidos por Él como representantes del reino de Dios en la tierra. Vivamos como ungidos, demostrando la naturaleza que nos fue restaurada. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Hemos escuchado, hemos analizado, hemos compartido porciones de la palabra que son muy importantes, que están escritas para ti y para mí. Ahí donde estás, nos acerquemos en este momento y podamos juntos pedirle, Padre, que la palabra que has derramado sobre todo nuestro ser tenga el fruto que te dignifique. Queremos ejercitar ese estar contigo en todo tiempo y en todo lugar. Pedimos que sea a través de tu Espíritu Santo que la transformación se dé en nosotros para que nuestra oración sea diferente, no sea repetitiva, no sea la misma. Que nos enamoremos en ese estar delante de ti en el día a día. Que sea la revelación en el día a día del sacrificio de Cristo, no para sufrirlo, sino para glorificarlo en todo lo que hagamos y todo lo que tenga que ser en cada uno de nosotros, nuevamente crucificado, que sea así y que sea antes de cometer el error. Ayúdanos, Espíritu Santo, redargúñenos, enséñanos, por favor. Te amamos con todo nuestro ser y queremos establecer tu reino y tu justicia. Queremos ser fieles a ti, como tú has sido fiel a nosotros. Gracias, porque nos has permitido vivir en medio de todo esto.
Gracias porque en tu infinita misericordia nos permitiste permanecer en vida. Y segura estoy que es porque cada uno tenemos aún muchas cosas por cumplir para honrarte, para glorificar al Hijo y el Hijo te glorifique. Anhelamos ser esa hermosa esposa. Jesús, te anhelamos. Espíritu Santo, ayúdanos. Te amamos con todo nuestro corazón y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.